Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Médico Paciente. Soy el doctor Charles Zapata Arroyo y le damos la bienvenida a toda la audiencia de Betel Televisión, Radio Betel y todos aquellos que también nos están sintonizando a través de las redes sociales. Comparta este programa, dele like y también no deje de reportarnos su sintonía desde donde usted está también viendo el programa. Y si tiene alguna pregunta, bueno, hoy tenemos un tema muy edificante, muy interesante. ¿Sabía usted que personajes famosos como Simón Bolívar, como Federico Chopin o, por ejemplo, otros personajes importantes murieron por esta enfermedad que vamos a hablar el día de hoy? Es cierto, han pasado muchos años, ya hay tratamiento. Estamos hablando de la tuberculosis. ¿Sabía usted que aún en las momias de Paracas se encontraron lesiones en las columnas que nos muestran de que 150 años antes de Cristo ya estaba presente la tuberculosis en nuestro país? Muy bien, de eso y mucho más vamos a hablar en este programa y hemos invitado a un panelista también, médico especialista. Vamos a presentar con todos ustedes al doctor Pavel Contreras. Bienvenido, doctor Pavel. Realmente estoy muy motivado y animado a aportar un poco al desarrollo de estos temas tan importantes para la población. Bienvenido, doctor. Bueno, el doctor Pavel Jaime Contreras Carmona trabaja en Padomi de niños en eSalud. Es médico especialista en medicina familiar. Además, también practica la docencia, ¿verdad, doctor? En la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también Norbert Wiener. Además, tiene maestría en ciencias en la investigación epidemiológica, ¿verdad? Y bueno, doctor, vamos a aprovechar esa vocación que usted tiene también de docencia, porque parte de lo que yo sé que ahora están tal vez toda la audiencia pues preguntándose qué es la TBC, qué es la tuberculosis, ¿no? Por favor, bríndenos tal vez una pequeña definición qué es la tuberculosis y tal vez también cuáles son los órganos más afectados que más comúnmente afecta a la tuberculosis. Sí, definitivamente la tuberculosis es considerada una enfermedad infecciosa, ¿no? Es decir, de que existe un germen, ¿no? Que nosotros conocemos como el bacilo de la tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis. Pero este germen tiene la característica de transmitirse, un poco como lo que hemos visto con COVID. Se ¿no? contagia, en otras palabras. Se contagia de persona a persona. Así es. Por vía respiratoria, ¿no? Básicamente esa es la forma de transmisión. Y claro, la tuberculosis frecuentemente se localiza o ataca a los pulmones. Mayormente, entonces, sí, la afección respiratoria sí, es la más común. Generalmente. Pero existe también afección de otros órganos. Claro, existe la llamada tuberculosis extrapulmonar, es decir, que no está en los pulmones. Perfecto. Y puede ubicarse en órganos como los intestinos, a nivel óseo, ¿no? De los huesos, puede incluso llegar al sistema nervioso central, ¿no? Al cerebro. Pero claro, ya vamos a ver un poco más adelante lo de las vacunas, ¿no? Que tienen que ver con esta protección. Claro que sí, es importante también ello. Y en todo caso, pues, vemos que, como bien lo dice el doctor, la tuberculosis es una afección, una infección causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente la vía respiratoria, pero también puede afectar otros órganos, ¿verdad? Bueno, doctor, y bueno, llega a la consulta alguien y le pregunta, doctor, pero ¿cómo yo puedo saber si tengo tuberculosis? ¿Qué molestias hay? ¿Cuál es la clínica que nos lleva a nosotros a sospechar que hay un paciente que pueda tener tuberculosis? Sí, me parece súper importante, ¿no? Acotar en esto porque nosotros en nuestra casa, en nuestro domicilio, a nuestros familiares, amigos, vecinos, podríamos identificar, ¿no? De alguna forma o generar una sospecha de esta enfermedad, como muy bien mencionas clínicamente. Y una característica, por ejemplo, es esta famosa fiebre que aparece como cualquier otra infección. De pronto puede ser un poco más frecuente en las tardes o en las noches. También esta famosa sudoración, ¿no? De pronto empiezo a sudar o amanezco mojado, con la ropa mojada y sin haber hecho ejercicio. La fiebre vespertina o por la tarde, nocturna,
No es muy alta la fiebre, ¿verdad, doctor? No suele ser tan alta. No suele ser tan alta. Sudoración. ¿Qué más, doctor? Puede haber pérdida de peso. Pérdida de también peso. Se asociada. comienzan a adelgazar. Se comienzan a adelgazar, no saben la causa. ¿Qué otra cosa más, doctor? Sin embargo, uno de los síntomas característicos y que probablemente definen una serie de aspectos en la tuberculosis es la tos. La tos. Muy bien. ¿Qué características tiene esta tos? Claro, esta tos suele ser una tos seca, usualmente no está acompañada de muchas secreciones, o sea, de flema. ¿De flema? Pero esta tos, conforme pasan los días de la infección, puede ser cada vez más exigente, ¿no? Y dura en el tiempo. Para nosotros, la definición de una persona que ya puede entrar dentro de este rubro de tuberculosis es aquella tos que dura de 15 días a más. Más de 15 días con tos. Usted que está con esa tos que tiene más de 15 días y no le hace caso. Sin embargo, claro, hay muchas otras causas de Otras tos, causas, ¿no? pero no también, es la única. pero estamos hablando de una unidad clínica. Estamos Exacto. hablando de fiebre, sudoración, tos más de 15 días. Eso se le denomina sintomático respiratorio. ¿Verdad, doctor? Claro que sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa más, doctor? Bien, entonces estos síntomas asociados, dependiendo del órgano que esté afectado, ¿no? En el caso de la vía de los pulmones, también puede haber dolor torácico, por ejemplo, es decir, dolor, ¿no? en esta parte que conocemos como tórax, asociada ya de pronto a una tuberculosis que ha progresado un poco más. Perfecto. Y en algunos casos, cuando ya hay una afectación importante, ¿no? Cuando se ha comprometido los pulmones de manera importante, esta tos a veces puede venir con sangre. Ah, ¿no? Que es otro ahí síntoma queríamos también. llegar. Y eso es una de las cosas que aquí en el Perú, y recuerdo mucho a nuestros maestros en la universidad, en la facultad de pregrado, nos decía hemoptisis, tuberculosis aquí en el Perú hasta que no se demuestre lo contrario. Era una de las primeras Claro que sí, causas, sí, ¿verdad? era casi un canon, ¿no? Que nosotros Así es. deberíamos sospechar primeramente en tuberculosis, porque claro, en el Perú es definitivamente bastante frecuente comparado con algunos otros países, ¿no? Claro que En sí. general se dice que en los países desarrollados la tuberculosis puede ser menos frecuente y en países en vías de desarrollo como el nuestro más frecuente. Eso. Le cuento, doctor Pavel, que aquí en Betel Televisión tenemos la bendición de tener un público muy variado. Nos están viendo de Centroamérica, de Europa, España, también nos están viendo de Australia, nos están viendo en Estados Unidos. Los saludamos cordialmente, que Dios les bendiga. Amén. Entonces, podemos decir que de un lugar a otro, de un país a otro, influye mucho el tema si es un país en vía de desarrollo o no, porque hay características propias de cada país que predispone a presentar estos cuadros, entonces. Sí, definitivamente se ha visto que los conocidos determinantes sociales de la salud tienen mucho que ver. O sea, estamos hablando de cuál es el entorno en el que vivo, cuáles son los estilos de vida, el nivel de higiene, qué tanto tengo acceso a los servicios de salud, Perfecto. cuál es mi economía, cuál es el nivel educativo en mi familia. Todo eso nutrición influye. también, La ¿verdad? alimentación, efectivamente. Hay muchos factores que pueden tener que ver con esto de considerar países que no están desarrollados todavía. ¿Cómo se contagia, doctor, por favor, para que todo quede claro cómo es que se contagia la TB? ¿Cómo me puedo contagiar, doctor Pavel? Hay alguien que está ahí, yo sé, en red, está preguntando, doctor, ¿cómo me contagio? ¿Cómo evito contagiarme también? Sí, el contagio es por vía respiratoria, es decir, cuando hablamos, ¿no? Cuando conversamos, o peor aún, si yo tengo tuberculosis y toso, ¿no? Estoy disparando unas gotitas que son la saliva pulverizada, digamos, como el spray que hacemos para, ¿no? para regar. Perfecto. Y estas gotículas contienen al bacilo. Al bacilo. Entonces puedo contagiar a otras personas básicamente por estar, digamos, en un perímetro de más o menos 1 metro de distancia donde puede haber este contagio. Mientras más cercanía podemos decir que aumenta el grado de contagiosidad. Sí, definitivamente aumenta que la sí. posibilidad de contagio. También, o también cuando compartimos espacios cerrados. Cerrados. Y algo que también es interesante mencionar de tuberculosis, ¿no? En esta mirada de la epidemiología, es que el bacilo suele vivir a 1 metro de distancia o permanecer con mayor concentración a 1 metro de distancia del suelo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un ambiente cerrado y le pongo el ventilador? Wow. Entonces estoy diciendo, bueno, Está vacilo para inoculando todos, para vacilo todos. para todos, ¿no? Una fiesta TV. Exacto. Muy Entonces, en bien. espacios cerrados hay que tener cuidado. Si es que sospechamos
de que podría haber personas con tuberculosis. Perfecto. Bueno, ya hemos hablado de qué es la tuberculosis, cómo yo podría llegar a pensar que alguien tiene tuberculosis. ¿Cómo se diagnostica una tuberculosis, doctor Pavel? Sí, lo que ya mencionaste, primero esta sospecha clínica por los síntomas, Clínicamente, ¿no? primeramente. O lo otro es que yo haya estado en contacto con una persona con El tuberculosis. contacto Sí, TB. o sea, por ejemplo, mi hermano dio positivo para tuberculosis, vivimos juntos, ya hemos hablado de los espacios cerrados y la cercanía, y es probable que tengan, ¿no? Entonces ya yo soy sospechoso. ¿Qué exámenes se realizan? Bueno, el clásico examen de esputo, ¿no? Que es un estudio que se hace con el microscopio para identificar a este bacilo en la flema En la flema, que tenemos aquí en la garganta, ¿no? ¿verdad? Son 3 tomas, ¿verdad, doctor? Lo ideal sí es que sean 3 tomas, ¿no? ¿No? Seriadas. Sí. Va usted y es totalmente gratuito. Ojo que el descarte de tuberculosis es gratuito. Usted se acerca a cualquier establecimiento y le dan 3 frasquitos. Le pide preferencialmente que tome la muestra por la mañana, ¿no? Toma su agüita tibia, agüita caliente y tose. Y esa flema lo vierte en ese lugar y lo lleva al centro de salud. Entonces, el BK o la baciloscopía es uno de los métodos. ¿Qué otro, digamos, método diagnóstico existe, doctor, para poder confirmar este cuadro de tuberculosis? Otro que usamos mucho en la práctica diaria es la radiografía, por ejemplo, ¿no? Tomarse una radiografía de tórax, bueno, usualmente la indica el médico que nos está evaluando, El médico. ¿no? Y también podríamos en algunos casos observar algunas características en esa radiografía Perfecto. que nos lleven a pensar en tuberculosis. Doctor, alguien ahí en la Puna, en el monte, está, doctor, acá no hay neumólogo. Doctor Pavel, usted puede venir aquí. Estoy aquí no sé, en Junín. Puede venir a hacer una interconsulta. Aquí no hay neumólogo. ¿Quién es el personal capacitado? ¿Quién es el personal que puede diagnosticar una tuberculosis, doctor? En realidad, cualquier profesional de la salud debería, siempre y cuando haya sido debidamente capacitado, tal cual establece la norma técnica, ¿no? de cualquier país. Claro que Las sí. guías de práctica clínica, todas dicen que cualquier médico lo podría hacer, siempre y Así cuando es. haya sido debidamente entrenado. Su médico general ahí en su posta le puede hacer el diagnóstico de Exacto. tuberculosis, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces tenemos los rayos X, tenemos la baciloscopía. En el caso de los niños hay criterios, no necesario que lo mencione todos, pero sucintamente podría hacer un comentario porque no es igual diagnosticar una tuberculosis en un adulto que en un niño, ¿verdad? Claro, pueden haber diferencias clínicas, o sea, la presentación de los síntomas no necesariamente es la misma, pero vamos a tener de todas maneras el componente tos, ¿no? Que forma parte de los síntomas, también puede haber el proceso febril igual, y probablemente lo que nos ayude un poco también a hacer el diagnóstico en niños sea el PPD. El ¿No? PPD, El es uno de los PPD. criterios también. Exacto, que al final se constituye en un criterio. Entonces, el PPD, ¿qué cosa es? Es una inyección, ¿no? Debajo de la piel. Nosotros lo que vemos es si se forma una ronchita, si esa ronchita tiene un tamaño X, 10, 5 milímetros, bueno, hay una serie de criterios para eso, y de acuerdo a eso decimos, esta persona sí puede tener tuberculosis, y claro, tendría que pasar ya a mayor estudio, ¿no? Perfecto. Doctor, yo sé que hay alguien por ahí en el público que dice, ya me preocupó el doctor Pavel Contreras. Estoy preocupado. Ayer le diagnosticaron a mi tío, que vive en casa, le diagnosticaron tuberculosis. Doctor, ¿voy a hacer tuberculosis? Existe una probabilidad, pero no es que necesariamente va a suceder. Tal vez lo importante sea que en cuanto tomo conocimiento de que un familiar cercano tiene tuberculosis, lo primero, bueno, estuve cerca de él, compartí espacio, estuve en contacto. Si no hubo contacto, bueno, en teoría no hay riesgo, ¿no? Pero si hubo algún contacto, inmediatamente debemos tomar, como hemos visto con COVID, distancia. La persona que tiene tuberculosis debe inmediatamente usar mascarilla. ¿Qué debe hacer toda la familia? Ahí están escuchando, familias enteras lo están escuchando, doctor Pavel. ¿Qué debe hacer la familia cuando se enteran? Porque a veces dice, bueno, yo me mudo, yo me voy, o algunos en todo caso, dicen ya, vamos en todo caso a encerrarlo en su habitación. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la conducta que debe tener la familia? Porque
hay también dentro de los protocolos para manejo, hay puntos donde incluye también medidas para poder abordar, manejar el cuadro con la familia. ¿Qué se debe hacer con la familia de aquellos que tienen a alguien en casa que tiene una tuberculosis? Claro, eso es el estudio de contacto. O sea, inmediatamente debemos evaluar a todos los que han estado en contacto, incluso no solo a la familia, ¿no? Puede ser, no sé, la novia, cualquier persona que haya estado en contacto. Y esto implica también hacerle alguna evaluación médica, ¿no? Se le hace una evaluación médica, usualmente también podríamos hacer un PPD dependiendo de algunos criterios. Y en caso se identifique sospecha de que efectivamente pudo haber un contagio, se hace un tratamiento preventivo, ¿no? Un tratamiento para evitar que se desarrolle la enfermedad en esta persona, ¿no? Perfecto. ¿Causa un impacto psicológico, podemos decirlo? Justo iba a comentar un poco de eso. Existen enfermedades que son acompañadas de estigma, ¿no? Y tal vez este sea un mensaje importante también a la población. La persona que tiene tuberculosis siente que la sociedad puede estar juzgando, ¿no? Por una condición mal vista, porque me va a contagiar. Usualmente la persona con tuberculosis incluso cae en depresión por estas condiciones. Entonces sí, acompaña el estigma a la tuberculosis. Es súper importante que mantengamos las medidas de seguridad, de bioseguridad que hemos comentado, nos hagamos las pruebas que sean necesarias, pero hay que tratar a esa persona como un ser humano, ¿no? Porque es nuestro hermano, es un ser humano como nosotros, que pasa ahora por un momento difícil, pero en lo posible sí debemos evitar afectar más ya su salud mental, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, otra de las cosas, doctor, ahí quisiéramos que un poquito también ellos, bueno, una de las cosas que recuerdo mucho también en la facultad es que nos decían que todos tenemos Bacterium tuberculosis probablemente en nuestro pulmón, pero todos no tenemos tuberculosis, doctor. ¿A qué se debe eso? Claro, existen factores, ¿no? Factores propios que tienen que ver con nuestra inmunidad, por ejemplo. Tenemos un sistema de defensa, tenemos todo un ejército en el cuerpo que nos está defendiendo todos los días de gérmenes como el bacilo de la tuberculosis y muchos otros. Pero a veces esas defensas que tenemos decaen, ¿no? Pasa con algunas enfermedades, por ejemplo, VIH, ¿no? Diabetes, ¿no? Algunas enfermedades reumatológicas que pueden hacer que nuestras defensas decaigan. Es súper importante mantener siempre una buena alimentación. Si tenemos alguna enfermedad como las que he mencionado, pues también tratarlas para estar lo mejor posible. Perfecto, perfecto. Decía el doctor, hay una primoinfección donde no necesariamente alguien desarrolla la tuberculosis. Muchas veces uno tiene contacto pero no desarrolla. Pero hay una parte donde, segunda etapa, puede ser que si la defensa, el sistema inmunológico está afectado, podría ser pues que usted desarrolle esta enfermedad, ¿no? Muy bien, doctor Pavel Contreras, bueno, estamos en este programa hablando un poco de tuberculosis, así que no olvide enviar sus preguntas, sus inquietudes, reportarnos su sintonía y estaremos también absolviendo sus inquietudes en el transcurso del programa. Muy bien, doctor, ahora llegamos a la parte del tratamiento. El tratamiento de la tuberculosis es un poco difícil la adherencia de los pacientes porque es un tratamiento especial, no es como cualquier otra infección. Cuéntenos un poco sobre el tratamiento, que yo sé que muchos, cada vez que escuchan tuberculosis, el tratamiento ya están temblando. Sí, sí. Claro, el tema del tratamiento probablemente tenga que ver con dos aspectos fundamentales. Uno es el tiempo, la duración que tenemos que mantener ese tratamiento. El tratamiento más corto es de 6 meses, ¿no? Pero podemos llegar hasta 18 meses dependiendo del tipo. Hay tipos también, ¿no? Si hay resistencia a los medicamentos, etc. Así es. Y lo otro es que son varios medicamentos, ¿no? Varias pastillas que tenemos que tomar todos los días. Luego ya puede pasar, bueno, a interdiario, pero probablemente eso afecta mucho, ¿no? Es difícil sostener ese tratamiento para las personas, pero hay que motivarse porque si no lo hacemos,
lo que va a suceder es que nuestra enfermedad va a empeorar. Y tiene todo un impacto, como bien lo decía el doctor Pavel Contreras, psicológico, ¿no? Son 6 meses de tratamiento con pastillas. Hemos tenido muchos de esos casos, doctor, donde a veces caen cuadros depresivos, ansiosos y otros, ¿verdad? Se trata de una enfermedad que en ese establecimiento donde usted va a acudir, pues no debe tenerle temor tampoco al tratamiento, porque va a haber todo un equipo multidisciplinario que lo va a ayudar, ¿no? Doctor, háblenos por favor de los tiempos, porque cada esquema, yo sé que son diferentes, pero hablemos al menos del esquema 1, que es el que más comúnmente con el que la mayoría empieza, ¿no? Que es en todo caso el de 6 meses. Y solamente háganos comentarios sobre los tiempos, porque hay un tiempo, hay alguien que tal vez está ahí y dice, yo doctor justo tengo tuberculosis, me diagnosticaron ayer, ¿cuándo podré estar sentado a la mesa nuevamente con mi familia? Claro, en los tiempos, bueno, en cuanto al tratamiento, los primeros 2 meses son tal vez los más difíciles porque hay que tomar los medicamentos todos los días. A partir del tercer mes ya el esquema disminuye la cantidad de medicamentos. ¿Y cómo vamos valorando si nosotros seguimos contagiando o no, no? Esa Porque es eso la es pregunta, importante. esa justamente la pregunta. Conforme vamos haciendo el tratamiento, también nos van evaluando. Vamos a tener una serie de evaluaciones y dentro de ellas está el volver a hacer, por ejemplo, la baciloscopía, pero también hacemos cultivos, ¿no? Y justamente los criterios que nos dicen que la persona ya no contagia es cuando pasan, o sea, tiene 2 muestras de baciloscopía negativa en un periodo mínimo de 30 días. Y ¿No? eso también ayuda para poder pasar a la siguiente parte del Exacto, tratamiento, ¿verdad? Y exacto, reducir el número de medicamentos. exacto. Perfecto. Entonces, si usted tiene tuberculosis, ojo con lo que está diciendo el doctor Pavel Contreras. Es muy importante. Esos 2 primeros meses son vitales. Aliméntese bien, hidrátese, cumpla con el tratamiento médico, porque si usted está haciendo es un paciente aplicado, puede usted en algún momento, entre comillas, no volver a la normalidad, pero sí al menos ya no contagiar a los que ama, ¿no? Usted ama a su familia, ama a su esposa, ama a su esposo, ama a sus hijos, ama a sus padres, entonces sujétese al tratamiento, cumpla con el tratamiento, porque mayormente a partir de los 2 meses es cuando, digamos, mejora y disminuye el riesgo de contagio si es que hay una buena respuesta entonces. Sí. Claro, es lo que se espera, por eso es que el esquema está descrito así. Inclusive en algunos casos hasta antes de ello ya empiezan a mostrarse negativos los resultados. Perfecto. Pero lo usual, el promedio está en los 2 meses. También depende del grado de extensión y compromiso del pulmón, Exacto, ¿verdad? exacto. Sí, hay una serie de factores. Si sigue haciendo fiebre, tal vez sigue expectorando en algún momento importantemente, si se va agravando, comienza a agravarse el cuadro, pues ya nos da indicio de que no hay una buena respuesta. Doctor, yo sé que tal vez alguien ahí está diciendo, doctor, ¿y yo? Usted no está hablando de mí, a mí me ponen ampollas todos los días, doctor, ya me ha salido un callo sobre el callo, ya tengo, en mi callo tiene un callo encima y tiene otro callo. Sí, Entonces, háblenos por favor de los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente, por favor. ¿A qué se refiere este término tuberculosis multidrogo resistente? sí, como al final lo que utilizamos son antibióticos para tratar la tuberculosis, sabemos que los gérmenes pueden volverse resistentes a los antibióticos. De pronto el antibiótico ya no le hace nada, no funciona con este germen. Eso pasa también en el tratamiento de tuberculosis. Uno puede ser resistente a un medicamento, puede ser a 2, a 3, a 4, y eso también define pues, el tipo de tratamiento. Entonces pasamos a otros medicamentos, como por ejemplo los inyectables, ¿no? Y ese esquema usualmente también es más largo, ¿no? Yo Dura me más acuerdo tiempo, mucho la canamicina. por ejemplo. Hablaban mucho los pacientes, no, ya no quiero decir. A veces uno como médico nos tocaba también animar a los pacientes y bueno, darles la información y también palabras de aliento a los pacientes, ¿no? Qué importante. Bueno, doctor Pavel, entonces estamos hablando de SIDA, multidrogo resistencia. Hay algunos pacientes, este cuadro de tuberculosis se asocia en algún momento con algunas enfermedades de inmunodeficiencia, ¿no? Una de ellas es el SIDA, doctor, ¿verdad?
Sí. Ahí ya todo, mucha información, la coinfección VIH-TB. Entonces, ¿podría hablarnos un poco por qué esta condición es que en algún momento propicia que se infecten de tuberculosis? Claro, lo que sucede es que la enfermedad conocida como VIH, ¿no? Que es una enfermedad generada por un virus, ¿no? Que no podemos, a diferencia de la tuberculosis, no podemos matar, solo podemos contener. Esta enfermedad lo que hace es ir eliminando justamente nuestras defensas. Esos soldaditos que nos ayudan a protegernos son eliminados por este virus. Y entonces perdemos esta capacidad de defendernos y es mucho más fácil, obviamente, que ingresen otros gérmenes. Entonces, el virus de inmunodeficiencia, digamos, debilita nuestro sistema inmunológico y esa condición hace de que la tuberculosis pueda aparecer o pueda presentarse en los O pacientes. como mencionaba, ya de pronto teníamos el germen ahí, pero nuestro sistema era competente, no lo podía contener. Pero con el VIH ya no, ¿no? Y ese germen empieza a desarrollarse, a crecer, ¿no? Muy bien, Hace familia. entramos a VIH. Muy bien, doctor. El VIH en el año 83 aproximadamente apareció en Estados Unidos y bueno, desde entonces es prácticamente casi no hay país donde no haya VIH. VIH, a pesar del avance de la tecnología, ¿tiene cura o no tiene cura el VIH, doctor? Lamentablemente no. No, entonces es por eso importante que usted también conozca. ¿Qué es el VIH, doctor? Y también es una infección, ¿no? O sea, se También contagia. trata En otras de una palabras, se infección. puede Así contagiar. es, se contagia definitivamente. A diferencia, por ejemplo, de lo que hemos mencionado, el VIH se contagia más bien a través de secreciones. ¿Pero qué secreciones? La sangre, por ejemplo, ¿no? Es un fluido. O sea, podemos contagiarnos de persona a persona a través de la sangre. Si yo tengo un corte, bueno, eso sería un poco mala suerte, ¿no? Que yo tengo un corte, la otra persona también tiene un corte y Claro. juntamos nuestra sangre. Pero hay otras vías de transmisión, como la sexual, Es ¿no? una de las más comunes. Que es evidentemente la más común. Pueden haber algunas otras menos frecuentes, como por ejemplo a través de la lactancia, ¿no? Que es una forma en el embarazo, ¿no? También a través de la leche pasa Sí, el virus. claro que la probabilidad es baja, es pequeña, menor. pero está. Pero también hay protocolos inclusive para el caso de la lactancia, Exacto, ¿verdad? exacto. El manejo de estos pacientes. Entonces, el problema con VIH es que no podemos eliminarlo. Entonces, se sigue propagando en el mundo porque el virus no muere, simplemente avanza, cada vez se contagian más las personas, ¿no? Entonces el VIH es una infección contagiosa que mayormente se transmite a través de transfusiones, a través, como decía el doctor, el contacto, el acto sexual, es decir, contacto con secreciones corporales como la sangre, la secreción vaginal y uretral en el caso del varón, ¿no? También en los actos contra natura. Muy bien. Y lo que antes se practicaba, que era el tema de los inyectables, el compartir jeringas usadas, claro, que antes era muy común, doctor. Sí, claro que sí, porque, claro, si estamos diciendo que la sangre es una forma de contagiarnos, el virus está en la sangre. El compañero de drogadicción se pone la aguja también, que ya tiene mi sangre, entonces prácticamente se está inoculando mi sangre, ¿no? Entonces, de hecho, esa era una forma, ¿no? Inclusive también un tiempo se hablaba de los cortes de cabello, ¿no? Porque era antes más frecuente usar la navajita. La navaja. ¿No? Esa marca muy conocida, yo ¿no? recuerdo. Claro, se afilaba en el cuero, ¿no? Y de pronto... Hay lugares donde todavía lo hacen, ¿no? Sí, y de pronto los camarógrafos dicen que sí. Caramba. Y de pronto esa agujita no la cambió nuestro barbero, ¿no? Nuestro peluquero no la cambió, la usa con otra persona, la misma navajita, y ahí como siempre que se afeitan, pues hay un cortecito, ¿no? Ya lo sabe, si usted va al peluquero, por favor pida que le cambien la hoja, que cambien la hoja al momento de poder afeitarle. Si va a esos lugares públicos, esa es una de las formas como usted se puede contagiar de VIH-Sida. Muy bien, doctor. Sí. Y me gustaría también acotar ahí, también con la misma mirada del estigma que hay con tuberculosis, cómo no se contagia el VIH, ¿no? Porque a veces existe temor, mejor me alejo de esta persona. Claro, eso es como la época de la lepra, claro, ¿no? O sea, claro que sí, alejo, claro ¿no? que sí. Y en realidad
no, nosotros podemos abrazar a una persona con VIH, hasta podemos besarla y Claro. no va a haber problemas de contagio, ¿no? Perfecto. Porque el contagio, ya hemos mencionado, es por sangre, por secreciones, ¿no? Perfecto. Entonces, también hay un impacto psicológico, mental en aquellas personas, porque obviamente, pues, para nadie mayormente se relaciona la infección con VIH, doctor, con el SIDA. Por favor, defina usted qué es el SIDA, porque yo sé que hay algunos que dicen VIH, ¿qué es el VIH? SIDA, ¡ay, SIDA! Eso sí conozco, he escuchado, y se imaginan a la persona tirada en una cama, en estado caquético, ¿no? Y ya casi moribunda. Pero una cosa es el SIDA. Claro, lo que podríamos decir en pocas palabras es que el SIDA es una fase de la infección en la que este virus ya ha diezmado nuestras defensas de tal manera que ya no tenemos capacidad de defendernos, ¿no? Y el SIDA entonces sería como que esa complicación del VIH que no fue diagnosticado o no fue tratado oportunamente, o que se abandonó el tratamiento de pronto. Entonces, si no la diagnosticamos y no la tratamos, vamos a llegar a esa fase SIDA. Y esa es en todo caso la fase en la que nuestra calidad de vida va a Así es. empeorar grandemente. Muchos reciben el diagnóstico y recibiendo el diagnóstico no acuden a los establecimientos porque aparentemente se sienten bien. Craso error. Trátese, acuda a un médico, atiéndase usted, hágase ver, porque el problema es que si usted no le da el tratamiento oportuno, el virus va a acabar con todo su sistema inmunológico y va a llegar a esa etapa avanzada donde ya no se puede hacer nada, que se llama la etapa del SIDA. La etapa del SIDA es una etapa avanzada, ya como dice el doctor Pavel Contreras. Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico, doctor? Bueno, hay varios métodos para hacer el diagnóstico, pero lo que usualmente hacemos, lo mínimo que podemos hacer es una prueba rápida, ¿no? Que es una prueba en la que tenemos un resultado Es una inmediato. maravilla. En Sí, mis tiempos no había, excelente. doctor. En Bueno, sus tiempos tampoco, creo que por ahí estaba usted, ¿no? No creo había que pruebas estaba un rápidas. poquito más joven, doctor. Oh, doctor. Nos conocemos al doctor también Sí. de Chimbote. También es de ese puerto donde hemos comido harto pescado y rico ceviche. La causa chimbotana. ¿Ha comido la causa chimbotana? Claro, la causa de Claro, Vinzos. claro que Exacto. sí. Muy bien. Doctor, Sí, el diagnóstico. entonces la prueba rápida es esta prueba que vamos al lugar donde hacen la prueba. La prueba rápida se puede hacer en realidad en cualquier espacio, no tiene que ser en el hospital, ni siquiera solo en un establecimiento de salud público, puede ser privado, etcétera. Es una prueba que nos indica y nos da una alta sospecha de que tenemos la infección por VIH. Perfecto, doctor. Hay alguien ahí en redes que dice, doctor, yo tengo miedo, tengo miedo. A veces se encuentran, ¿no?, en los parques, en las plazas, en los mercados, haciendo estas campañas de descarte. ¿Qué le diría a ese paciente que está de a pie, está esperando, doctor Pavel, su recomendación? ¿Me hago, no me hago? Definitivamente hay que hacerla. O Hay que sea, es hacerlo. mejor, tal vez la lógica de vivir en la ignorancia para este caso no sea adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque si no la hago, voy a tener una tranquilidad que no es cierta, que es falsa porque la enfermedad, si es que la tengo, está progresando. Especialmente cuando ya llevan una vida sexual activa. Toda persona que en algún momento tiene vida sexual activa con una pareja que no es estable, pues es candidato y hay posibilidad siempre, ¿no? Inclusive para el caso de los que se van a casar, necesitan una prueba también, Exacto, ¿verdad? claro que sí. Muy bien, doctor. Entonces, doctor Pavel, hay pruebas rápidas. Antes, recuerdo mucho, la famosa prueba de ELISA. Exacto, Y si salía positivo, confirmación, prueba de Westerblot, exacto. ¿no? Pero ahora hay pruebas tan sencillas, rápidas, modernas, que usted puede acudir para descartar el VIH en este caso. Muy bien. Sí. Doctor, un breve comentario sobre el tratamiento, por favor. Sí, en este caso, como la enfermedad no tiene cura, el tratamiento en realidad es de por vida, ¿no? Y es algo que debemos asimilar. Pero es interesante saber que, por ejemplo, los esquemas para el tratamiento, hay varios esquemas. Se utiliza un solo medicamento generalmente, es una terapia triple en la que el medicamento que nos da, que podemos obtener de repente del Estado, si hay la posibilidad de comprarlo,
vienen 3 medicamentos en una sola tableta. Y entonces nosotros, a diferencia, por ejemplo, de lo que hablamos de tuberculosis, que son un montón de medicamentos, puede resultar más sencillo y por lo tanto la adherencia puede mejorar en ese sentido. También hay terapia cuádruple, pero usualmente la terapia triple. Todos los días, y deberíamos usarlo siempre. Y además, en ese proceso de tratamiento, así como dijimos en TV, hay controles, ¿no? Para ver cómo estamos yendo con el tratamiento. No solo cómo me siento, sino qué está pasando por dentro. Así es, muy bien. Doctor, para cerrar con este tema y pasar al segmento de preguntas y respuestas, donde el público pregunta, recomendaciones para poder evitar contagiarse de SIDA, por favor. Definitivamente debemos tener mucho cuidado en cuanto a lo que hemos mencionado, ¿no? Si el contagio es por vía sexual, entonces, y por ejemplo, ¿no? Se va a casar usted, pues deberían, ¿no? Responsablemente hacerse una prueba. Prueba de VIH. ¿Por qué? Porque ahora, si tiene VIH tampoco es que no puede casarse o no puede tener una vida. Pero van a obviamente tener el tratamiento, van a tener cuidados, incluso cuando piensen en tener familia, también va a haber una serie de criterios y pasos a seguir, ¿no? Para que puedan tener una familia. Lo otro obviamente es algo que no quisiéramos que suceda, pero sucede. Esta lógica de tener relaciones, por ejemplo, con muchas parejas, o sea, La no tener promiscuidad. la promiscuidad, no tener relación con tu esposa, con tu esposo, sino de otra forma. Y encima de eso, estadística en nuestro país, más o menos el 30% de la población usa preservativo, que al final es la única forma de evitar el contagio, ¿no? O sea, sabemos que no es lo ideal que lo hagan así, pero en el peor de los escenarios, bueno, mínimamente deberían protegerse de alguna forma. Reduce Pero la, no, reduce la claro, pero posibilidad es de una barrera contagio. mecánica. Y otro dato interesante, que de pronto va para los padres y está relacionado a este problema común en la infancia, que es la fimosis. También se ha demostrado de que la circuncisión, por ejemplo, en los niños, protege o disminuye el riesgo de tener VIH. Es interesante porque han visto cómo la dermis, la piel del pene, cuando el prepucio está hacia abajo, cuando que se puede retraer, se engrosa y por lo tanto se constituye en una barrera mecánica. Entonces, también para aquellos padres que deciden o que tienen dentro de su concepción el poder hacer una circuncisión, entonces esa también sería una forma de protección para el caso de VIH. Perfecto. Entonces, conducta sexual responsable, ¿no? Evitar el elevado número de parejas sexuales, ¿no? Y en todo caso, lo que mencionaba el doctor también en relación a los chequeos periódicos, especialmente si usted en algún momento ha tenido conductas de riesgo, nosotros le llamamos, o está dentro de esa población de riesgo, debería hacerse periódicamente, según la indicación también médica, en todo caso, una prueba rápida. Muy bien. Doctor Pavel Contreras, estamos ahora en el segmento de preguntas y respuestas. El programa Médico Paciente es un espacio donde es como una tribuna para que el paciente, aquellas preguntas que quedaron en el tintero y que por factor tiempo a veces no podemos absolver, pues ahora acá tiene su espacio el paciente. Así que, doctor, acá está usted en el programa y vamos a aprovechar su presencia para poder absolver preguntas del público. En la parte posterior vamos a mostrar videos con 4 pacientes, 4 personas que hacen una pregunta. De mi lado derecho, aquí atrás, hacia allá, tenemos la pregunta 1 y por allá la 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la pregunta que usted elige? Bien, a ver. Yo creo que empezamos con la pregunta 3. La pregunta 3. Muy bien. ¿Cómo se propaga el virus de la hepatitis? ¿Cómo se propaga el virus de la hepatitis? ¿Cómo se propaga? Claro, habría que ver, hay varios tipos de hepatitis, ¿no? Tenemos hepatitis A, hepatitis B, C, D. En el caso de la hepatitis A, que es la hepatitis que tienen los niños, usualmente se contagia por vía fecal, ¿no? Por consumir alimentos que están contaminados
con heces que tienen este virus de Con la el hepatitis A, ¿no? En el caso de la hepatitis B, es poco parecido a lo que hemos visto con VIH. Tiene que ver con el contagio también por vía sexual, no es muy importante o muy frecuente el contagio vía sexual, pero también puede ser vía sanguínea, ¿no? Tal vez las formas más importantes de contagio Las más de la importantes. hepatitis B, la hepatitis C. La única que no se contagia por esa vía es la hepatitis A, que es la que Así le da a es. los niños, que no tiene nada que ver con las otras. La hepatitis A más frecuentemente le da a los niños. Ese niño que se pone amarillo, le duele el abdomen, comienza a vomitar. Y lo bueno, la diferencia entre la A, la B y la C es en todo caso que se autorresuelve la A y ya no vuelve a tener nunca más, queda inmune, ya no contagia y en todo caso, pero la B y la C permanecen como portadores y pueden contagiar, ¿verdad, doctor? Claro que sí, lamentablemente es una infección crónica, ¿no? Se queda allí La B y la C son para siempre, crónicas. exacto. Así es. En cambio la A no. Promedio de un mes, ¿no? Que puede durar la enfermedad, suele ser benigno, generalmente no hay mayor problema. Perfecto. Muy bien, doctor. Ya hemos resuelto, perdón, la pregunta número 3. Tenemos la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 4. Elija una, por favor. Vamos por la 1. La 1. Perfecto. La viruela del mono, ¿cómo se da el contagio? ¿Cómo se da el contagio de la viruela del mono? Yo no sé si hay alguien, no, yo no voy a decir que si hay un mono en la audiencia, no, pero hay alguien que está con algunas lesiones y dice, me habrá dado, ¿cómo se contagia la viruela del mono? Ahora está, pero es pan de cada día, Sí, doctor, bueno, la viruela del mono, hay el reporte diario, cuántos infectados, cuántos hospitalizados, cuántos salieron ya están en casa. Doctor, la viruela del mono. Sí, es lo que nos toca ahora. Estamos saliendo de, bueno, ni terminamos de salir de COVID y ahora tenemos la viruela del mono. Bueno, a Dios gracias, la viruela del mono no es letal como en el caso de COVID, pero la transmisión puede ser también por vía respiratoria y también puede ser por contacto con las lesiones de los pacientes, ¿no? ¿Qué tal, digamos, grave es a comparación de otras lesiones también de este tipo, la varicela, el caso de otros cuadros parecidos, símiles, que ya hemos estado, bueno, hemos tenido estos últimos años? Esta viruela del mono aparece y ¿por qué nos debe preocupar? O sea, básicamente es que la afectación general del paciente afecta también su calidad de vida, aunque sea temporal, ¿no? Porque esta viruela del mono igual se resuelve. Doctor, yo soy el paciente. Doctor, ¿me debo preocupar o no me debo preocupar No, por la no. viruela del mono? No, Por o sea, favor, no desestréseme ya. hay que asustarse. Salgo del COVID, entro la viruela del mono, mañana no sé qué viene, doctor. No hay Por que favor. asustarse con la viruela del mono, o sea, igual tiene una conducta de contagio, pero no hay letalidad, o sea, no hay mortalidad por viruela del mono, no vemos eso. Claro, obviamente estéticamente y ya no puedes trabajar, te sientes mal porque igual es una infección. A mí me ha dado la varicela, ¿me puede dar la viruela del mono? No tienen relación, ¿no? No La tienen varicela relación. con la viruela del mono. No tiene, o sea, sí me puede dar, porque uno me dice, doctor, a mí me ha dado, mire, yo tengo mis cicatrices acá de guerra, ¿no? Sí. O sea, le puede dar la viruela del mono. Claro, podría ser, ¿no? O sea, eso no necesariamente va a ser un factor protector. ¿Hay algún lugar, algún país, algo en algún lugar donde, digamos, hay condición que predisponga más a la presentación? ¿Algún lugar que en algún momento quiera hacer comentario? Lo que se ha visto un poco por la experiencia, por ejemplo, en países de África, es que inicialmente se vio un poco que personas con conducta de riesgo, conducta sexual de riesgo, sobre todo aquellos que tienen sexo entre hombres, Contra natura. sí, contra natura, podría haber un mayor riesgo, ¿no? Es Ese lo que fue el se ha primer visto. caso. El primer caso está confirmado que fue un caso de alguien que tenía esta práctica, digamos, contra natura. Sí. Sin embargo, ya desde la mirada epidemiológica tenemos que decir que todavía la data es insuficiente porque todavía son pocos casos, hay que ver un poco más qué pasa en los otros países, ¿no? Si se comporta igual o... Si la tal vez conducta haya- sexual influye o no, doctor. Exacto. Porque hay Sí. que ver también ello, ¿verdad? Si en Exacto. algún momento la conducta sexual puede en algún momento, es algo muy parecido a lo que pasó con el VIH, ¿no? Bueno, doctor,
vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dejamos un momento la viruela del mono y pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos en el panel ahora la pregunta 2 y la pregunta 4. A ver, doctor, elija una, por favor, Empecemos por con- 1 millón. Empecemos con la 4. La 4, muy bien. ¿Cómo podríamos evitar el contagio de la viruela del mono? ¿Cómo se podría evitar el contagio de la viruela del mono? Bueno, continúa la gente preocupada por el tema, ¿no? Está en redes, uno entra al Facebook, al Instagram, al TikTok, todo es viruela del mono. Bueno, Sí. doctor, ¿cómo se previene el contagio? Sí, definitivamente si yo veo a una persona que tiene síntomas respiratorios, definitivamente debo mantener mi distancia, practicar el lavado de manos, usar la mascarilla, porque esa es una de las vías de contagio y no sé qué infección tiene. Y como ya está en el Perú, podría ser una de ellas. O que presente lesiones, ¿no? Como las que hemos visto en la viruela del mono. Entonces, básicamente la distancia y la práctica del lavado de manos y la protección respiratoria con la mascarilla van a ser estas medidas que principalmente van a reducir el contagio. ¿Cómo se trata la viruela del mono? El tratamiento es básicamente sintomático, ¿no? Como todo Porque, exantema viral, digamos, sintomáticamente. Claro, sintomáticamente en el sentido de que tienes fiebre, manejamos la fiebre, tienes dolor, manejamos el dolor. Si tienes, por ejemplo, mucho escozor, ¿no? Podríamos usar algún otro tipo de medicamento, ¿no? Perfecto, entonces digamos que en cuanto al tratamiento no hay un medicamento, usted que tal vez está ahí en la puna, en el monte, y tal vez usted dice, acá no está el doctor Pavel Contreras, ¿cómo hago? ¿Cómo me trato si me da la viruela del mono? Bueno, se trata simplemente con lo que tenemos a la mano de mucho tiempo ya, los calmantes o sintomáticos, ¿no? Entonces, la viruela del mono se trata con sintomáticos. ¿Hay mortalidad? ¿Hay mortalidad por causa de la viruela del mono? No, con viruela del mono no tenemos problema con eso. Y otro dato también importante o otra medida importante es el reposo, ¿no? Como en toda enfermedad infecciosa es importante mantener reposo, hidratarse bien, alimentarse sanamente, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien. Y tenemos la última pregunta. Bueno, Muy bien, aquí escogemos tenemos, a la 2. aquí hay un caballero. Pregunta número 2. Nunca me he vacunado contra el sarampión ni la varicela. ¿Puedo contagiarme? Tengo 60 años. Nunca me he vacunado contra el sarampión ni la varicela. ¿Puedo contagiarme a los 60 años? ¿Alguien se puede contagiar con la varicela a los 60 años, doctor? Claro. Por favor, hay alguien que está ahí. Dice, a mi hijo le dio la varicela. Recuerdo mucho esos casos, ¿no? A mí nunca me ha dado la varicela. A mi nieto, ahí está. Porque están preocupados. Mi nieto le dio la varicela. ¿Qué hago, doctor? ¿Me mudo yo o lo mudo a mi nieto? ¿Qué hago? Sí, igual, es una infección y de hecho sí podríamos contagiarnos. De Se hecho, puede no es contagiar. frecuente, sobre todo porque la mayoría de personas sí se vacunó, pero existe el riesgo de tener, y lo malo de esto es que cuando tenemos más edad, el cuadro que produce la varicela, o sea, la cantidad de síntomas puede ser un poco más agresivo. Más ¿no? agresivo. Y por lo tanto es un riesgo no vacunarse Así y luego es. estar expuesto a estas infecciones. Sí, yo me acuerdo de esos casos donde llegaban a la consulta y pues llegaban, yo recuerdo en un cuartel militar le dio la varicela, a la mitad del cuartel le dio la varicela. Y una de las complicaciones que aparece, como dice, dan cuadros más severos, con fiebre, malestar, todo, son cuadros de orquitis, inflamación testicular producto de la varicela. Entonces, a no tomar en poco también, si usted nunca le ha dado la varicela, recuerde usted tomar las medidas preventivas. ¿Cómo se contagia la varicela, doctor? Bueno, el contagio es básicamente por contacto, ¿no? Por contacto, porque la varicela produce unas ampollitas y esas ampollas son las que usualmente son contagiosas. Así es. Entonces, muy bien. Entonces, muchas de los exantemas, como el sarampión, la rubiola, y muchos de ellos, como el caso de la viruela del mono, se transmiten también a través de la tos, el hablar, las secreciones respiratorias.
Entonces hay que también guardar un distanciamiento prudente de estas personas. Muy bien. Estamos entonces, doctor, terminando ya el programa. Entonces, algunas recomendaciones generales que le pueda dar a los televidentes, a la audiencia, ahora que estamos cerrando, algunas conclusiones, algunas recomendaciones finales. Sí, yo creo que es súper importante darnos cuenta de que, por ejemplo, todo lo que hemos visto hoy día tiene que ver con el contagio, ¿no? Tiene que ver con que si nosotros tenemos una buena práctica, por ejemplo, de lavarnos las manos siempre, me voy al mercado, me voy a hacer la compra, cojo algo, estoy en contacto con otras personas, debo practicar el lavado de manos porque esto es lo que va a ayudarme a transmitir a otros o hacia mí. Mantener siempre una buena alimentación en lo posible para que nuestro sistema, claro, no todos lamentablemente pueden o tienen acceso a una buena alimentación, pero es lo ideal. Y si yo tengo sospechas, identifico a alguien que puede tener algún tipo de infección, mantener la distancia y si es alguien cercano a mí, inmediatamente buscar atención en algún servicio de salud para que interpreten y evalúen qué tipo de problema puede tener. Perfecto. Una de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia, cosa que no hacíamos antes, se recordará el tiempo de los 90, el cólera. El lavado de manos es algo importantísimo. Usted que está escuchando, algún comentario sobre el tema del lavado de manos, por favor, dele un poquito más ahí de cómo debe ser el lavado de manos, por favor, escuche la recomendación del especialista, tiene que lavarse las manos. Sí, el lavado de manos bien practicado es este lavado con agua y jabón. No estamos hablando de algún jabón ultra especial, puede ser el jabón que tenemos ahí en la casa, pero nos mojamos primero bien las manos, ¿no? Incluso hasta la muñeca, y luego con el jabón frotamos para generar esa espuma, esa llamada lavaza para algunos, y procuramos que eso se embadurne en toda nuestra mano y frotamos por todos lados, ¿no? Frotamos por todos lados, las uñas, también es buena práctica tener las uñas cortaditas, ¿no? Tratamos de que toda nuestra mano finalmente quede bien limpia, enjuagamos bien y con eso ya estamos reduciendo mucho la posibilidad de contagio de diversas enfermedades, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, estamos ya cerrando el programa. Agradecemos a toda la audiencia por su sintonía. Agradecemos una vez más al doctor Pavel Contreras, amigo, chimbotano, el lugar donde se prepara el mejor ceviche del mundo. Exacto. Exacto. Y bueno, hemos hablado un poco de la tuberculosis, que el contexto social, económico, influye para la presentación de esto. Además de eso, la tuberculosis se puede diagnosticar. Aquí en el Perú, el diagnóstico, el tratamiento es gratuito. Tanto en el Estado como en el Salud, el tratamiento es gratuito. El tratamiento es el más comúnmente usado, el esquema 1, es de 6 meses. Los primeros 2 meses son importantísimos porque muchas veces en ese tiempo es que se hace negativo la baciloscopía y reduce la posibilidad de infección. Es importante la adherencia al tratamiento, que usted cumpla con su tratamiento esos 2 primeros meses. Y su alimentación, coma sano, como dijo el doctor, haga actividad física, tome abundante líquido, también llevemos una vida ordenada, porque parte de las cosas que hablamos sobre el SIDA es que cuando uno lleva una vida sexual desordenada, la promiscuidad sexual, las conductas de riesgo como estas causan aumento de la posibilidad de infección por VIH-Sida. Así que, bueno, vamos ahora a despedirnos. Así que vamos a agradecer nuevamente al doctor Pavel Contreras y, bueno, hasta aquí hemos llegado a nuestro programa Médico Paciente. Muchas gracias por su sintonía. No olvide usted darle like y compartir este programa porque puede ser de bendición y ayuda a alguien tal vez que necesite todo lo que hemos hablado el día de hoy. Así es. Muy bien. Y bueno, si usted está pasando tal vez el proceso de un cuadro de tuberculosis, de VIH,
Tal vez está en algún momento con toda la clínica, todas las molestias. Tal vez está pasando un momento difícil. Sabemos el impacto que tiene psicológicamente la tuberculosis, el VIH. Cristo le ama. Siga usted sintonizando nuestro programa. Y bueno, ahora nos despedimos. Que Dios les bendiga. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias nuevamente al doctor Pavel Contreras. Que Dios les bendiga.